Amigos de la Agenda Parlamentaria, volvemos para seguir con nuestro programa y esta vez vamos a conversar con el congresista Giancarlo Baquelli. Congresista, ¿cómo está? Muy amable por estar con nosotros. No, Ricardo, siempre es un gusto estar aquí en el programa. Bueno, y es un gusto también tenerlo porque el Congreso está trabajando mucho en la inclusión social, ¿verdad? Usted integra esa comisión, pero además es autor de un proyecto que cuando lo he visto me ha traído mucha alegría y satisfacción. Este proyecto denominado Licencia por Discapacidad. Cuéntele, por favor, a los televidentes en qué consiste esta iniciativa. Bueno, es verdad, yo creo que el Congreso de la República se ha concientizado en un trabajo real y genuino de inclusión. Y en ese sentido, nosotros hemos elaborado un proyecto de ley que es el proyecto que consiste en la licencia por rehabilitación de las personas con discapacidad. Una de las cosas, Ricardo, que reclamaba permanentemente el colectivo de discapacidad en el Perú era justamente la poca legislación existente acerca de las familias con discapacidad. Una de las cosas que se les ha reclamado a los congresistas que tienen algún tipo de discapacidad es que no han elaborado proyectos que beneficien, que faciliten la vida y el transcurrir del día a día de las familias de personas con discapacidad. Claro, porque cuando hay un integrante de la familia con discapacidad, no solo el afectado es él, son todos. Porque todos tienen que colaborar también en el tema de rehabilitación. Todos deben colaborar y en ese sentido, Ricardo, nosotros hemos tomado conciencia de esta realidad y hemos elaborado ya varios proyectos de ley que en función y pensando en la familia con discapacidad. Y en ese sentido hemos trabajado este proyecto de ley que justamente consiste en darle al padre, la madre o tutor de una persona con discapacidad que necesite rehabilitación días de licencia laboral con goce de haber. En ese sentido, pensando en que muchas de las familias de las personas con discapacidad son de escasos recursos económicos, es por ello que hemos pensado en este proyecto de ley para beneficiar y para posibilitar que los tutores, como te repito, de personas con discapacidad que necesiten algún tipo de rehabilitación, tengan la facilidad laboral para poder acompañar. Ahora, ¿esto alcanza a los trabajadores públicos y privados? Públicos y privados. Y hablamos puntualmente, Ricardo, de 56 horas. Correcto. 7 días hábiles por año tendrán estas personas para poder acompañar a sus familiares con discapacidad con goce de haber. Entonces, tiene este marco legislativo 3 etapas. La primera, que son las 56 horas, con goce de haber. La segunda, que también es obligatoria, que son 56 horas como adelanto de vacaciones. Y ya la tercera etapa, si necesitan más de esos 14 días establecidos en la ley, un acuerdo con el empleador para que exista horas de licencia con cargo a compensar estas horas con horas extras. Eso ya no es dentro del marco obligatorio de la ley, sino más bien ya pertenece al campo del acuerdo con el empleador. Porque en muchos casos hemos visto empleadores que, digamos, no toman conciencia de la preocupación o del sufrimiento de una familia, ¿verdad? Y lo que ha ocurrido en muchos casos es que ante poca asistencia o inasistencia de los padres, lo que han hecho es despedirlos. Claro, es verdad, despedirlos, o en otros casos, Ricardo, por miedo a perder el trabajo, el padre, la madre, el tutor de la persona con discapacidad no se ausenta del mismo y la persona con discapacidad se ve perjudicada porque tiene que dejar la rehabilitación y la terapia y merma directamente su desarrollo. Y eso es justamente lo que no queremos. Entonces yo sé que el empresariado, que la CONFIEP, que el ministro de Economía,
van a salir a alzar la voz de protesta. Tengo entendido que dentro del informe que hizo el ministro de Economía, la comisión de trabajo, que es la comisión que ha aprobado, encargada de dictaminar este proyecto de ley, refirió que se estaba afectando la productividad y la competitividad del país. Algo que yo rechazo tajantemente. Algo parecido a lo que fue la ley de discapacidad, las Exacto, observaciones. La ley de discapacidad y la ley postnatal, que también elaboramos nosotros, que también recibió muchas críticas del sector empresarial. Pero yo nuevamente salgo al frente y rechazo tajantemente estas versiones, porque no podemos hablar de un país con desarrollo económico, no podemos hablar de un país con bienestar económico, si es que no existe rostro humano y responsabilidad social por parte de las empresas. Y sobre todo comprensión también frente a estos casos, ¿no? Porque ¿qué cantidad, digamos, de población discapacitada tenemos en el Perú actualmente, bueno, congresista? Dice el la censo. última encuesta, el último censo de INEI, que somos más de 1 millón, aunque yo sinceramente cuestiono muchísimo este censo. Yo considero que somos más de 4 o 5 millones. 1 millón es un número muy, pero muy bajo. Los censos que se hicieron en el 2008 y 2009 arrojaron 3 millones. No podemos haber disminuido, al contrario, tenemos que haber aumentado. Entonces, en ese sentido, yo cuestiono el censo del INEI, es referencial, pero no me parece exacto. Y en ese sentido, al margen de cuántos seamos, esto va a beneficiar a muchas personas con discapacidad, a sus familias, le va a dar tranquilidad y va a permitir que estas personas continúen su proceso de terapia y rehabilitación para tener una mejor que es muy importante. Congresista Baquelli, a ver, el proyecto ha sido aprobado por mayoría, tengo entendido, en la Comisión de Trabajo. Por unanimidad. Qué bueno que haya habido consenso en ese tema. Entonces, por unanimidad. Ahora está listo para ir al Pleno del Congreso. Listo para ir al Pleno del Congreso. Esperamos que se vea en el Pleno del Congreso lo antes posible, porque esta es una ley que no puede esperar. Es una ley que el colectivo con discapacidad está pidiendo hace muchísimos años y nosotros tenemos que impulsarla. Hablaba recién, Ricardo, del tema del consenso, y es verdad. Y yo considero que hay temas que van más allá de la camiseta política. Efectivamente. Que son temas de interés nacional. Y definitivamente la discapacidad es uno de esos temas. Entonces yo creo que así lo entendió el Pleno de la Comisión y lo ha aprobado por unanimidad. Y hay políticas inclusivas, ¿no? Donde esto tiene que ser prioritario. Sin duda. Y esto tiene que ser prioritario, porque veíamos recién, hace unos días, Ricardo, que por ejemplo en la fiesta gastronómica de Mixtura no había acceso para personas con discapacidad. Caramba. Entonces es una gran contradicción. Mientras el Ejecutivo y el Legislativo están trabajando para hacer del Perú un país más justo, más inclusivo, donde tengamos valor como ciudadanos todos, el sector empresarial no está colaborando. Entonces yo creo que todos tenemos que darnos la mano y buscar un Perú inclusivo. O sea, no puede ser una tarea aislada de algunos sectores, sino que todos los sectores tenemos que unirnos en beneficio de una verdadera inclusión social. Así es. Congresista, ¿qué otros temas están en la agenda como parte de esta política de inclusión y sobre todo de apoyar a la persona con discapacidad? Bueno, hay varios temas, ¿no? Tenemos ya una ley que se aprobó recientemente acerca del descanso postnatal. Correcto. La nueva Ley General de Personas con Discapacidad. Pero que allí me preocupa porque no se está cumpliendo el tema del 5% para, digamos, cupo laboral en el sector público y 3% en el sector privado. Y en el sector público creo que ya se está adecuando, ¿verdad? Porque esto no puede ser de un día para otro, hay que adecuarlo. Pero el sector privado está muy reacio. Hay que adecuarlo, hay que ajustarse a la nueva norma. Y es verdad, siempre el sector privado, el sector empresarial es el más reacio. Y es que falta de sensibilidad, creo. Falta de sensibilidad, falta de información, falta de conocimiento, porque un trabajador con discapacidad es el que mayor compromiso tiene en su centro de labores. Entonces, en ese sentido, yo creo que el empresariado no ha valorado realmente
la importancia que significa para la empresa misma contar con un trabajador con discapacidad. Yo quiero además agregar algo acerca de esta ley, Ricardo. Claro. Van a haber sectores que se opongan, pero yo quiero dejar la siguiente reflexión. El ministro de Economía, el presidente de la CONFIEP, de la Asociación Nacional de Industrias y todos los que se puedan oponer, realmente tendrían que estar en los zapatos y en el pellejo de una madre o un padre, de un niño o niña con discapacidad que necesita rehabilitarse. Y yo le pregunto a estos señores que hoy se oponen a nuestra ley, si ustedes fueran trabajadores, digamos, dependientes, y tuvieran que llevar a su hijo o hija a una rehabilitación, ¿no lo harían para darle mejor calidad de vida? ¿No solicitarían la licencia? ¿No pedirían permiso? Entonces yo creo que en ese sentido hay que ponernos en el pellejo estos tutores de personas con discapacidad. No todo puede ser una visión frívola y numérica, sino que tiene que ser una visión humana e inclusiva. Y en ese sentido, yo creo que todos los sectores, como te repito, Ricardo, nos tenemos que unir en pro de las personas con discapacidad y de los sectores más vulnerables que tanto necesitan de sus Habría que darse una vuelta a las 4 o 5 de la mañana por las puertas del Hospital San Juan de Dios o el Centro de Rehabilitación del Callao para comprobar cómo la gente hace esfuerzos para llegar a llevar a sus hijos, ¿no? Muchos no tienen silla de ruedas, los tienen que llevar al hombro cargados, congresista. Sin duda, sin duda. Yo creo que esta ley es muy importante. Así es. Yo le decía a mi asesor y amigo y hermano, además, Raúl Núñez, con el que trabajo permanentemente estos temas, le decía ahora, yo me siento orgulloso de esta ley. Y de verdad me siento orgulloso, bueno, todavía no es ley, de este proyecto de ley. Digo, y me siento orgulloso porque realmente estamos marcando una diferencia. Yo creo que eso es lo importante. Yo siempre dije que la mayor recompensa que íbamos a recibir en el Congreso de la República no era monetaria con el sueldo. Así es. Sino la recompensa de dejar una huella imborrable y servir realmente a nuestra nación. Y creo que lo estamos consiguiendo, y leyes así trascenderán a las personas, me trascenderán a mí, porque nosotros dejaremos el Congreso, sin embargo, los beneficiados de estas leyes serán eternos, y eso es algo que a mí realmente me da mucha tranquilidad y mucha satisfacción. Correcto. Le agradezco mucho, congresista, por estar con nosotros. No, te agradezco a ti, Ricardo, siempre al servicio de la agenda parlamentaria, porque además me parece un programa importante para contarle un poco a la población los avances de la labor legislativa, sobre todo porque nosotros vivimos en una sociedad, hay que decirlo, sin temor, donde la prensa vive ridiculizando al Congreso. Y eso es algo que no podemos permitir. El Congreso es el primer poder del Estado, es el pulmón de la democracia, y programas como este contribuye a contarle un poco más sobre la labor legislativa al Congreso, que también tiene partes positivas y también se tienen que saber. Y esta es una de ellas. Muy amable, congresista. Un abrazo. Muy gentil. El congresista Giancarlo Baquelli, entonces representante de Fuerza Popular, estuvo con nosotros contándonos de este proyecto de ley aprobado en la Comisión de Trabajo respecto a licencia por discapacidad.